Hola, buenos días. Mi nombre es Liz González Hernández. El día de hoy les voy a narrar sobre mi libro que se llama Amor a cuatro estaciones. El nombre del autor es Nacarit Portal Arraez. En el periodo que leí mi libro fue de enero a abril. Los personajes de mi libro son Christopher y Charlotte. A continuación les narraré sobre lo que trata mi libro. Mi libro trata sobre un chico que se llama Christopher. Él escribía sobre una chica y sobre el amor, pero lo que a él no le gustaba era que las personas trataran de frenar sus miedos y de que no podían comprender que la vida tiene muchas ventajas y tiene desventajas. Christopher, para él, la vida era un espejo, y él fue uno de los falsos enamorados que vivía en ella. Él entregó su diario, que tenía sus cientos de almas dentro de su interior de él. Y no solo era un diario, sino era un diario de amor que expresaba el amor que sentía hacia Charlotte. Antes de que Christopher él se enamorara, él cantaba y escribía para tratar de expresar sus sentimientos y de que él no se sintiera triste. Christopher estudiaba letras y música, tenía su grupo musical que formaba parte de sus días. Él y sus cuatro mejores amigos apostaron haciendo lo que más les gustaba, aunque ha sido difícil para ellos, pero lo más importante que tenían era su disco. Christopher tenía una vida perfecta, como su carrera, su profesión, su disco, sus entrevistas, sus fans, su talento, una familia que lo amaba y sus grandes amigos. Él se sentía muy feliz, aunque había varias cosas que lo afligían. Christopher pensaba que vivía en un mundo contaminado. Él quería hacer algo, pero no sabía cómo hacerlo. Vivía con muchas preguntas e ideas. Su misión de Christopher era de que los dementes pudieran dejar una huella en el mundo para que las personas no trabajen por dinero, para que los países no se maten por los territorios y que las fronteras no los separen. Aunque Christopher no era tonto, sabía que las personas trabajaban por dinero y por sus necesidades que tenían. Varias veces le decían a Christopher que si él triunfaba iba a ser por su disco y por su físico y no por su talento, aunque él tenía que luchar día a día. Christopher vivía en un mundo de mudos y de sordos. Un grupo de artistas querían dejar algo que no caduque y plantar la semilla de la nueva humanidad. Christopher, a través de la música, de las letras y de sus acciones, pretende que lo va a lograr, aunque sabe que es un poco difícil para él, pero él sabe que lo va a lograr. Christopher se la pasaba horas preguntándose en su balcón cómo el origen del universo, cuando ve el infinito, y él no entendía cómo la Tierra tiene la magia de que estén juntos y están divididos. Christopher tampoco entendía que cómo hay políticos que quizás que con la arte, con su humildad y sin mucho ego podrían evolucionar. También hay en los países que hay niños que mueren por desnutrición, que hay religiones que están separadas y que se excluyen. Christopher cree que había millones de personas que se sentían raras, que ellos no encajaban en la vida, que se deprimían con la lluvia, que les venían muchos recuerdos sobre su vida, que había muchas personas que jugaban fútbol, así como adultos, niños y adolescentes. Christopher sabía que el tiempo no es eterno y que la vida se va y que no es una pelea de quién es más o quién es menos. A Christopher y a las demás personas les enseñaron que en la vida hay que tener mucho éxito y mucho dinero. Christopher llegó a su casa, se sirvió una copa de vino y empezó a recordar cómo era su juventud.
Christopher perdió un hermano gemelo. Eso le enseñó a Christopher que la vida se va en cualquier momento. El espíritu de su hermano le abrió los ojos y lo dejó solo, pero Christopher está agradecido porque él tenía casa, coche, amigos, familia, comida, y eso a él le importaba, aunque sabía que en cualquier momento también se podían marchar, así como se marchó su hermano. Pero Christopher, él quería superarse, él quería tener más de lo que él tenía para que podía ser mejor persona y no en un robot como las demás personas. Pero para él era un poco complicado. Él quería un nuevo orden mundial y un mundo nuevo donde él pudiera ser normal y no pudiera ser un robot. Era un simple cantante y su pasión de Christopher era escribir la vida, sus canciones y tener muchos discos más. Su pasión de Christopher era escribir la vida al cantarla y que cambiara el mundo al vivirlo. Christopher amaba todo de él, cada detalle, cada cosa de él, de su existencia, pero nunca había amado a alguien como ahora. En 2015 cumplió su deseo de enamorarse. Era un diario de amor que logró hacer y que reviviera ante la vida y entregó su diario Christopher. El año comenzaba y todo parecía de ir de maravilla para Christopher. Era un buen día porque les entregaban su disco a Christopher y a sus amigos después de mucho tiempo. Pero cuando ya tenían su disco, Christopher se preguntaba si podría con su música. Su disco se llamaba Utópica Humanidad. La escribió Christopher tratando de plasmar el deseo de salvar a alguien que se cae rompiéndose las rodillas. Christopher se quedaba horas viendo lo impecedero y se terminó deprimiendo al oír las voces de las personas que dan cada año ayuda porque mueren 5.6 millones de personas de niños en todo el mundo. Y era por la carencia de alimento. De los niños que murieron ya fue el 20% de la población rica y se consumía el 80% de los recursos mundiales. Llevaban a las personas a la pobreza extrema y se estaba destruyendo cada vez más el planeta. La gente se distraía pensando en los presidentes de sus países y de sus necesidades personales. Se dividían por territorios, una parte se le llamaba tierra. Tenían mucho dinero para acabar con la miseria que les daban a las personas, pero no les enseñaban a compartir. Un mes después, Christopher ha lastimado a quien lo ama. Era injusto decir que lo amado, pero Christopher ha amado muchas veces de diferentes maneras. Pero Christopher quería sentir las mariposas en el estómago y no quería sentir el temor de cuando se marche esa persona, porque hace mucho tiempo que no siente eso. Era 14 de febrero, su feliz San Valentín de Christopher con su novia. Una gran chica acompañaba sus días de Christopher. Le preparó una sorpresa y se convirtió ese día en su mejor San Valentín. Pero cuando leyó lo que había escrito hace 2 noches, se preguntó Christopher que en qué falsedad había convertido el amor. Todos le decían a Christopher que él no quería a su novia como ella lo quería. Pero Christopher sí realmente la quería, pero él no sabía cómo amarla, cómo expresarle su amor, y el amor para Christopher era nadar en las nubes con un beso. Aunque él la quería, no la podía hacer nadar como él quería. Christopher no sentía las mariposas en el estómago,
y le frustraba enamorarla porque él sentía que no la iba a poder amar. Christopher quería amarla mientras ella le tomaba su mano de él y quería que sus días fueran hermosos y que ellos dos fueran felices y que su sonrisa nunca pudiera desvanecerse. Christopher se preguntaba si en algún momento también él podría sentirlo. Su sonrisa cada vez se desvanecía más y el día de los enamorados cada vez poco a poco se iba acabando. Eran las 11:58 p.m. y en 2 minutos Christopher había pensado muchas cosas sobre el amor. Christopher decía que su chica merecía a alguien que sí la pudiera hacer nadar sobre las nubes con un beso y que la subiera al cielo. Christopher lo podría hacer, pero él también quería sentir lo mismo. Él no entendía qué era el amor. Si Christopher pudiera amarla y la pudiera escoger, la escogería sin dudarlo. Eran las 11:59 p.m. y Christopher aún no sabía amar. Esto sería todo. Gracias por su atención.